2017, la comarca minera de Hidalgo, en México, fue reconocida como Geoparque Mundial de la UNESCO. Se trata de un territorio de gran belleza y riqueza natural, social, cultural y económica que abarca 9 municipios: Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto y Singilucan. En este territorio se articula una red de 31 geositios que representan un geopatrimonio de clase mundial, entre otras cosas porque alberga un conjunto de vetas de tipo epitermal que se cuenta entre los más grandes del mundo, la localidad tipo de la tridimita y la cristobalita, los prismas basálticos, así como un patrimonio industrial minero con vestigios prehispánicos, haciendas coloniales y arquitectura minera originaria de Cornualles. El Geoparque propone impulsar la investigación científica y la divulgación de las geociencias, además de la geoconservación y el geoturismo. Esto mediante el trabajo conjunto y coordinado entre autoridades, investigadores y principalmente de las comunidades que habitan en este territorio. La importancia de las comunidades es tal que sin ellas el Geoparque no podría existir. Cabe resaltar que las propias comunidades se hacen cargo del geoturismo, una modalidad del turismo de naturaleza que busca apreciar y promover la geodiversidad y el patrimonio cultural con un énfasis en lo local y en la sustentabilidad. Esto contribuye a impulsar su desarrollo económico y el bienestar social de los pobladores. Para ello, reconocen el valor del territorio y se capacitan en el desarrollo sustentable. Las comunidades aprenden a administrar racionalmente los recursos naturales, a fin de dar continuidad a sus tradiciones y costumbres, además de producir objetos artesanales para los visitantes. Esto garantiza que las generaciones futuras disfruten de un valioso geopatrimonio y de sus recursos naturales. ¿Qué tal? Le damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a Mirador Universitario, ahora con la serie Geoparques Mundiales en México, que continuamos ya con el tercer programa, ahora dedicado al Geoparque Comarca Minera en Hidalgo. Y bueno, hemos de recordar la gran riqueza que tiene este sitio con gran patrimonio geológico, y para ello tenemos dos invitados de lujo. Déjenme presentarles a la doctora en Historia Lucero Morelos, que ella es la responsable del acervo histórico del Museo de Geología, por supuesto del Instituto de Geología de la UNAM. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Y al doctor en Geología Carles Canet, quien es el coordinador científico del proyecto Geoparque de Comarca Minera en Hidalgo y que actualmente está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes este espacio y sobre todo para compartirles a ustedes la gran riqueza que tenemos en nuestro país y ahora con este geoparque que, bueno, el año pasado fue designado por la UNESCO como parte de los 140 geoparques que hay en el mundo. Y me gustaría, primero, antes de entrar en materia, invitar a nuestro público que participe con nosotros. Ahí en su pantalla está toda la información y los datos de contacto para que nos pueda vertir sus opiniones, sus dudas, inquietudes y más sobre este gran tema que son los geoparques. Y bueno, para empezar, doctor, yo le preguntaría, en este proceso de consolidación del geoparque, de esta denominación, que nos diera un poco el panorama de qué instituciones participaron, la UNAM, qué papel jugó aquí, para que la gente también conozca cómo podemos cobijar con las instituciones y darle fuerza a ese tipo de proyectos. Sí, claro. Bueno, estos proyectos son complejos porque involucran al territorio, sus habitantes, también a las administraciones, gobiernos locales, incluso ejidales, estatales y la parte académica que no puede quedar fuera, ¿no? Para también darle una solidez. En caso de Comarca Minera, se trabajó con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo. Ellos fueron, digamos, los primeros que vieron en esto una posibilidad de obtener un sitio más con una denominación UNESCO en el Estado y además algo nuevo que no existía en el país. También se tuvo en el territorio el apoyo de
del CITNOVA, digamos que es el Consejo de Investigación y Tecnología de Hidalgo, a través de los fondos mixtos con el CONACYT, y por supuesto los presidentes municipales, los ejidos, y del lado académico, pues en un inicio la iniciativa la tomó el Instituto de Geofísica de la UNAM, pero rápidamente se incorporaron otras dependencias como el Instituto de Geología, el de Geografía y bueno, la Secretaría de Desarrollo Institucional, sin duda. Claro, doctor. Y sobre todo, ¿qué criterios se utilizan para poder designar a un sitio como el de la comarca minera u otros geoparques en el mundo? ¿Cuáles son las características, en este caso, de los geositios de Hidalgo que tuvieron peso para poderle denominar geoparque? Claro, como estás diciendo, tiene que haber unas características geológicas relevantes, en realidad de importancia internacional, para que se decidan a que los proyectos sean aceptables y puedan proseguir en un proceso de evaluación para alcanzar finalmente la denominación de geoparque. Y en este caso, la comarca minera es un territorio muy especial porque reúne muchas características históricas, geológicas, que están imbricadas entre sí y que están siempre alrededor de la minería. Una minería que empezó en la época prehispánica con la obsidiana. Bueno, creo que Lucero nos va a hablar mucho más de esto como historiadora, pero que fue transicionando, tal vez de una manera un poco brusca, pero no de una manera definitiva, a la minería metálica alrededor de la plata. Son pues 5 siglos, ¿no?, de extracción de la plata en el distrito más histórico, más grande del mundo, ¿no? Y claro, eso ha modificado el paisaje, la idiosincrasia, la arquitectura, la gente que han llegado, migrantes, científicos, también nos lo va a platicar. Entonces tenemos realmente algo excepcional, ¿no? Se habla de que el 6% de toda la plata que se ha producido históricamente a nivel mundial corresponde a esa zona, ¿no? Entonces es muchísimo, ¿no? Además tenemos lugares geológicos que son íconos del turismo y también de la geología mexicana, como es el caso de los prismas de San Miguel Regla y Santa María Regla, los prismas basálticos, que son ampliamente conocidos, pero además son conocidos desde hace siglos, ¿sí? Y están entre los más espectaculares del mundo, especialmente por lo altos que son muy largos esos prismas, y son comparables con algunos de los sitios más famosos que están en Irlanda, en Escocia, en Hong Kong, ¿no?, en otras partes, ¿no? Claro, ahorita de hecho, doctor, destacaste un punto muy importante que es la parte histórica, que creo que de esto nos puede hablar también la doctora. ¿Cómo relacionar esto que nos acaba de comentar el doctor, el geopatrimonio, con la parte del geopatrimonio histórico? ¿Cómo se entrelazan y cuál es el potencial que tiene en ese sentido en la comarca minera? Sí, claro. Bueno, efectivamente, para entender la denominación de geoparque, tiene que tener además una importancia netamente geológica, por supuesto, una gran geodiversidad, pero no nada más eso, sino tiene que estar acompañado también de esos valores históricos, sociales y culturales que a lo largo de las generaciones la gente le ha dotado. Y en este sentido, en la comarca minera confluyen tanto el patrimonio geológico como el patrimonio histórico, minero y metalúrgico, toda vez que justamente en ese territorio, como lo decía Carles, desde hace más de 600 años se inició la actividad minera. En la época prehispánica, ¿no?, con la explotación de la obsidiana, y posteriormente también con la explotación de minerales metálicos como el oro y la plata, y posteriormente el plomo. Entonces, digamos, toda esa actividad humana a lo largo de los siglos ha quedado manifiesta en los tiros, ¿sí?, en estos socavones que el hombre perforó para la explotación, en la infraestructura, ¿sí?, también en muebles, en documentos, en objetos, pero sobre todo también en un patrimonio intangible, como es la propia comida, las leyendas que se tejen en torno a esa actividad minera. Entonces, la comarca minera es un ejemplo emblemático de este maridaje entre historia, entre cultura y una actividad industrial. Claro, es un panorama completo, muy rico, por supuesto, doctora. Y aquí, ¿qué pasó? Habíamos escuchado hablar de debates en torno también al geopatrimonio en cuanto a la parte cultural, histórica, la comida.
hubo algunos debates que se dieron en torno a esto, que nos puede comentar un poquito sobre esta situación. Sí, por supuesto. Lo interesante aquí es remontarnos al siglo XVIII. En el siglo XVIII, a nivel mundial, hubo un escrutinio del planeta, ¿sí? Hubo una serie de cuestionamientos de cómo se habían formado las montañas o por qué se habían formado esas grandes oquedades, esas cuevas, cuánto medían, cómo se habían originado los minerales. De manera simultánea, a este escrutinio se organizan viajes a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Sobre todo patrocinados por los imperios europeos. Y también se crean las primeras escuelas para capacitar por la vía científica a estos hombres que iban a estudiar el planeta. Son las academias de minas, se fundan también gabinetes, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, una escuela emblemática muy relacionada también con nuestra historia minera mexicana y la historia minera nacional es la Academia de Minas de Freiberg, fundada en 1765 en lo que es Sajonia, en Alemania. Y ahí, esa escuela fue liderada por Abraham Werner, y Abraham Werner es un personaje fundamental para entender los orígenes de las ciencias de la Tierra, porque él fue el ideólogo de una escuela de pensamiento para explicar la historia del planeta, dotándola también de una antigüedad que él calculó en 1 millón de años. Entonces, el asunto es que, él daba una explicación al origen de la Tierra y a los minerales a partir de la existencia de un gran océano. Y, digamos, por la participación de las aguas, su escuela se denominó neptunista. Y en contraparte, hubo otra escuela de pensamiento que se llamó plutonista, ¿sí? Que también fue ideada por James Hutton, y James Hutton decía todo lo contrario, que el origen de la Tierra no había sido el agua, sino la fuerza de los volcanes, ¿sí? Ese magma. Entonces, a lo que voy es que esa explicación, ese debate, esa controversia científica para poder explicar la historia de la Tierra y su antigüedad, derivó en muchas discusiones, sobre todo a finales del siglo XVIII, los primeros años del siglo XIX. Y uno de los alumnos de Werner fue Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, como lo sabemos, fue el descubridor de América y de sus riquezas naturales también, y visitó nuestro país entre 1803 y 1804. Y uno de los sitios emblemáticos que él quiso recorrer, observar, describir, plasmar y explicar fueron los prismas basálticos. Y los prismas basálticos, justamente él, cuando los visita, se aleja de esa explicación neptunista, ¿sí? Y con pruebas fehacientes frente a él, se inclina más hacia una explicación vulcanista. Eso se me hace muy interesante, doctora. Yo creo que para nuestro público que nos está escuchando y nos está viendo es fundamental, y sobre todo la parte humana, la parte de los pobladores, la parte de la comunidad. Y precisamente vamos a ver un video, si nos acompañan, doctores, sobre todo que nos comparta la gente sus inquietudes más adelante después de ver este material, donde habla precisamente de la comunidad y cómo se puede apropiar de este conocimiento en beneficio de estos geoparques. Vamos a verlo. Pues ha cambiado la conciencia del huasquense del tesoro del que son resguardadores. Algunos de nosotros sabíamos que teníamos un gran patrimonio, pero para todos no era tan claro. Entonces, lo que nos ha traído la designación como Geoparque Mundial de la UNESCO es precisamente la conciencia de que estamos en un lugar maravilloso y único y que tenemos que conservarlo. Principalmente el atractivo natural, ¿no? Que son la belleza, los prismas basálticos, esas piedras volcánicas que de una manera están adornadas con cascadas de agua. Es nuestro primer atractivo, nuestro primer producto que realmente nosotros estamos ofreciendo al turismo, por el cual nos visita. Aparte ofrecemos una serie de servicios como es el hospedaje, tenemos cabañas, tenemos tirolesa, tenemos renta de lanchas aquí en la presa de San Antonio Regla, que también forma parte del proyecto de la comarca minera.
También ofrecemos el gocha, renta de cuatrimotos. En sí es una serie de servicios, así como también para que el turista pues, se quede aquí, coma, beba y esté contento con la familia y regrese pronto. Tenemos que capacitar a la gente, necesitamos gente que en realidad sepa lo que es manejar el turismo, ¿no? Que en ese sentido, pues yo creo que sí necesitamos bastante apoyo para ir concientizando a la gente que esto ya no es hasta como ahora ha sido, ¿no? Poco a poco y aquí a ver cómo me las arreglo para atender el turismo, ¿no? Entonces, un turismo de calidad que necesitamos, porque hasta ahora pues tenemos un turismo nacional, casi local, ¿no? Pero bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, quiero también agradecer aquí a la cercanía que tuvo en este caso la UNAM y en este caso con la UNESCO por medio del doctor Juan Carlos Mora y Carles Canet, que empezaron a llegar aquí con nosotros en la Asamblea Ejidal para darnos a conocer su proyecto, que es muy favorable para la comarca minera. Entonces nosotros estamos muy agradecidos y también al pendiente de colaborar con nuestras minas prehispánicas, que también son muy distintivas, y por qué no pues pensar en un proyecto a futuro para nuestras futuras generaciones, como son nuestros hijos y nietos, bisnietos tal vez, o de aquí en adelante ya iniciar el cambio, ¿verdad? Muchas gracias a todos y aquí estamos esperándolos con el corazón abierto para el día que quiera venir cualquiera. Aquí son bienvenidos. Gracias. Interesante el video que acabamos de ver. Creo que la participación de la comunidad es fundamental en ese tipo de espacios donde la cultura, donde la ciencia, la educación, el aprendizaje están interrelacionados. Y ojalá nos pudieran comentar, doctores, algún testimonio, alguna anécdota, algo relacionado con el video que acabamos de ver, en función de que la comunidad es una pieza clave en el geoparque, en este caso de la comarca minera. Bueno, la comunidad es sin duda, es una pieza clave. Y es digamos, eso es fundamental para hacer un geoparque, ¿no? Si no tuviéramos esa participación continua y una participación también con decisión de las comunidades, pues esto no sería una realidad. Hay infinidad de proyectos que se han desarrollado gracias a ellos, a las personas que habitan el territorio, y principalmente estamos muy abocados a los jóvenes, chicos y chicas de las escuelas. Por ejemplo, hay una actividad que ha tenido mucho éxito que se llama GGN Youth, es decir, los jóvenes de la Red Global de Geoparques. Es una actividad que se hace a través de redes sociales, en particular de Instagram, que es como muy para compartir este tipo de imágenes y así, donde participa Comarca Minera a través de una escuela en Omitlán de Juárez. Es uno de los municipios que están como en el centro del geográfico del geoparque, y comparten pues muchísimas experiencias básicamente con escuelas similares rurales también en Canadá y en Rumanía. Entonces los chicos y chicas se comunican, usan el inglés, platican, mandan fotos de su territorio. Ahora han estado también involucrados en actividades relacionadas con el Día Internacional de Prevención de Desastres, que es un día de Naciones Unidas, es el 13 de octubre, cada año se celebra, ¿no? Y es con ellos cómo se aterrizan este tipo de cosas. Claro, bajo el entendido de que si tú les llegas a estos chicos y chicas, eso después permea a sus papás, sus tíos, sus abuelos, y vas llegando al territorio, ¿no? Es la manera como más eficiente, creo yo. No, se me hace fundamental esto que nos comenta, doctor, este acercamiento que se tienen. Y en el caso, doctora, de la parte histórica, en esta concepción, en esta visión del mundo, ¿cómo ustedes han rescatado esta aportación valiosa de la comunidad? ¿Cómo la perciben? Bueno, pues primeramente la participación de la comunidad, es fundamental, sobre todo para también apropiarnos del territorio, en el sentido metafórico, o sea, recorrerlo y de su viva voz escuchar los conocimientos que tienen sobre los geositios, las leyendas que tienen sobre los geositios, ¿no?
y también esos valores culturales y espirituales que le han dotado. Entonces, ese es un elemento de entrada. Todas las actividades que se hacen en el Geoparque son directamente entre la comunidad científica que participa en el Geoparque y la comunidad de cada uno de los municipios que integran el parque, ¿no? Entonces, otra herramienta o instrumento que se ha utilizado es también decantar la investigación que han hecho los especialistas sobre los yacimientos minerales, sobre la tectónica, la geomorfología, sobre la propia arqueología, y cómo esas investigaciones muy puntuales y académicas, cómo las transformas después a la comunidad. Bueno, a través de ejercicios de divulgación. Y por ejemplo, esos ejercicios de divulgación se han hecho en el marco de las capacitaciones, de las charlas formales e informales con la comunidad de la comarca minera, pero también en productos editoriales. Un producto editorial es, por ejemplo, la Gaceta de Geonoticias que tenemos aquí. Esta Gaceta de Geonoticias del Instituto de Geofísica, bueno, pues ahí han aparecido algunas notas de cuartilla y media con algunas imágenes alusivas a la comarca minera. Entonces, de un plumazo, ¿no? Muy rápidamente podemos hacer un recorrido sobre algún tópico específico de la comarca. No, y me parece interesante, doctora, sobre todo este acercamiento del especialista, pero que también ustedes han tenido que trabajar en una labor donde se desmitifica el científico que está en el laboratorio o que está simplemente escondido bajo los libros, sino un poquito en esta parte del acercamiento es más humano, donde ya los perciben de una manera pues con más confianza, y eso genera también que ellos puedan apropiarse de ese conocimiento y no verlos como alguien totalmente fuera de la realidad. Y en este caso, doctor, por ejemplo, hemos leído el libro que usted coordinó de la guía del campo de Geoparque de la comarca minera, que bueno, que ilustra muy bien los antecedentes, el contexto, cómo se fue desarrollando todo este proceso, y al final hay una guía pues muy enriquecedora, tanto en la parte gráfica, la parte de los colores, la estructura, cómo está en cada uno de la información. Nos pidieron un poco platicar y complementar lo que decía la doctora de la parte de divulgación, que es acercar la ciencia. Claro, este libro está pensado para dos grupos de gente. Uno, los que viven en el Geoparque, eso les da una visión externa del territorio donde ellos están, viendo el valor que se les da a través de UNESCO, a través de la universidad. Yo estoy convencido que eso ayuda a consolidar un orgullo de pertenencia, ¿no? Y que las personas, cuanto más conocen su patrimonio, más lo quieren y más lo conservan. Por otro lado, está destinado a otro grupo muy distinto, pero que convive, que son los turistas. Convive al menos los fines de semana con los anteriores, ¿no? Realmente hay pocas guías de campo de espacios naturales en México, ¿no? Y quizás esta sea una de las primeras, al menos enfocada al geopatrimonio, al patrimonio geológico, ¿no? Y está muy pensada para eso, ¿no? El libro tiene la primera mitad son capítulos monotemáticos, pues por ejemplo el vulcanismo, la metalogenia, la historia, etcétera, varios temas que han desarrollado expertos, algunos son de la UNAM, otros son de universidades del estado de Hidalgo, algunos son colaboraciones. Es para ahondar en el tema. Sin embargo, como bien mencionas, donde está la fuerza del diseño, y hemos tratado que sea lo máximo atractivo, es en la descripción, las cédulas que escriben cada uno de los sitios, que son una red de sitios que conforman el geoparque, ¿no? Hay sitios que son claramente de interés cultural, siempre con un vínculo hacia la geología, el patrimonio y la historia minera. Otros tienen un peso más hacia la biodiversidad. Por ejemplo, hay una pequeña parte de una reserva de la biosfera, Barranca Mestitlán, que se traslapa con el geoparque. Eso suele suceder, digamos, sería una zona con dos denominaciones,
de UNESCO, Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial, ¿no? Y entonces nos da un contexto desde cómo llegar, qué hacer, qué no hacer. Hay restricciones, ¿no? No se puede tirar basura o se puede ir rompiendo los afloramientos rocosos, etc. Y también cómo disfrutarlo, ¿no? ¿Qué hay atrás de esas rocas, de ese paisaje que podemos contemplar de una manera muy inocente, pero también lo podemos interpretar, ¿no? Claro, no, yo creo que hasta este momento hemos tenido muchos elementos y muchas herramientas para la gente que estamos detrás de este monitor, que estamos en el día a día yendo a trabajar, a la oficina, a la escuela, pues tener otra visión también de cómo poder conocer nuestro país. A veces salimos de vacaciones y lo primero que se nos viene a la mente es la playa o las ciudades tradicionales. Pero creo que esto nos da un panorama sobre que en nuestro México hay gente que valora, se apropia de del territorio donde está, y hay que fomentar también dentro de nuestra familia, entre nuestra gente cercana, pues el conocer este tipo de territorios. Vamos a una pausa y bueno, regresamos con nuestros especialistas que tenemos el día de hoy, que nos están hablando sobre el Geoparque Comarca Minera en Hidalgo. La comarca minera de Hidalgo es una zona rica en yacimientos de plata, oro, plomo, cantera y obsidiana. En esta zona, las minas se funden con extensos e impresionantes bosques de oyamel, pino y encino. Los prismas basálticos se formaron hace 2.5 millones de años aproximadamente y han sido reconocidos como una de las 13 maravillas de México. De hasta 40 metros, se consideran las columnas basálticas más largas del mundo. En el Cerro de las Navajas es posible apreciar vestigios de antiguas obras mineras subterráneas y de los talleres prehispánicos en los que se preformaba y tallaba la obsidiana extraída por teotihuacanos, toltecas y aztecas. Las peñas cargadas dan muestra de un equilibrio inestable que causa gran curiosidad. Son riolitas que datan del Plioceno y contienen cristales de cuarzo y feldespastos alcalinos en una matriz vítrea. La meteorización y la erosión son las causantes de estas formas caprichosas. La presa San Antonio se ubica en la zona centro-oriental de la comarca minera y debajo de ella se encuentran los restos de una hacienda que fue inundada en 1915. Sobresale del agua el Chacuaco, enorme chimenea y único testigo visible de la labor minera. El mirador Cerro del Lobo es un ecosistema seminatural ubicado en medio de la mancha urbana de la ciudad de Pachuca, cuyas rocas volcánicas han sufrido alteraciones por la acción hidrotermal hoy extinta. Las Peñas de las Monjas son un conjunto de rocas volcánicas cuya silueta, a la lejanía, evoca a un grupo de monjas en peregrinación. Su origen se puede ubicar entre 6 y 13 millones de años. El Cerro de San Cristóbal sobresale 500 metros de altura por encima de la barranca de San Buenaventura y es una localidad tipo, es decir, que ha sido cuna de especies minerales nuevas como la cristobalita y la tridimita. La Peña del Cuervo, años atrás, fue el hogar del cuervo Corvus corax. Este mirador formidable podría ocultar alguna veta mineral desconocida. La Reserva de Biosfera Barranca de Meztitlán conjunta tesoros geológicos y biológicos peculiares. En sus paisajes es posible encontrar rocas marinas y volcánicas en contacto con una diversidad sobresaliente. Es una zona única por contar con 2 designaciones UNESCO, Geoparque y Reserva de la Biosfera. Bien, como
entidad académica, el Instituto de Geofísica, puede contribuir de manera muy positiva al fortalecimiento de este geoparque desde el punto de vista académico. Para ello, tenemos la participación de 2 jóvenes que son los que están de manera operativa directamente involucrados con el proyecto, y tenemos 2 académicos también participando, un investigador, el doctor Carles Canet, y también un técnico académico que es el maestro David Zamudio, que supervisan el trabajo de los 2 jóvenes geólogos que están participando. Es una tarea básicamente de carácter académica en términos de documentar de la mejor manera posible todos los rasgos geológicos que existen en el geoparque, y por el otro lado también estamos consolidándolo a través de la participación de otros colegas de otros institutos, como es el Instituto de Ecología, con el fin de tener una amalgama interesante entre las características geológicas y los sistemas ecológicos que hay alrededor, para que esta información le llegue al público, pero particularmente a la comunidad, en 2 sentidos. Uno, que tengan conocimiento, un mejor conocimiento más amplio, más profundo de lo que los rodea. Pero por el otro lado también estamos a través de 2 de los jóvenes que están contratados para ello por parte del instituto y dedicados a esto, con el fin de que ellos puedan entrenar a gente local, de manera que ellos mismos se conviertan en guías dentro de la comarca minera. Y no solamente sean guías, sino además que tengan un conocimiento muy particularizado de los diferentes geositios, e incluso de tener un acercamiento también cada vez más intenso con las autoridades locales, presidentes municipales, alcaldes, de manera que, y también obviamente con el gobierno estatal, con el fin de poder diseminar estos conocimientos en la región, pero a través de estos guías y monitores puedan también funcionar como anfitriones al momento de que el turismo requiera de mayor información, y tener también a los visitantes mejor informados con información particularmente especializada, fidedigna, pero en un lenguaje accesible a todo público. Estamos de regreso nuevamente en Mirador Universitario, y bueno, espero que les haya parecido muy interesante la cápsula que les acabamos de transmitir, sobre todo por la participación que tiene el Instituto de Geofísica en este gran proyecto, con gente joven, gente entusiasta, que a través de las actividades, como lo comentaba la doctora, de divulgación, de aprendizaje, de concientización, de reflexión, pues nos puede dar muchas herramientas, muchos elementos para poder enriquecer cada vez más este territorio y estas visitas del Geoparque Comarca Minera. Y bueno, me gustaría platicarles, doctor, acerca de los geoparques en el mundo, un poco este contexto de los 140 que existen. En el caso de la comarca minera, ¿cómo podemos rescatar los sitios, los geositios, y darnos un panorama general de cómo podrían ser los geoparques a nivel mundial, los que no tenemos oportunidad de conocerlos, pero qué elementos son los que podemos rescatar de ahí? Sí, bueno, es fundamental esta pregunta porque los geoparques trabajan a través de redes colaborativas. De hecho, antes de ser un programa de la UNESCO, ya existían, a partir de lo que mencioné antes de la Red Mundial de Geoparques, que a la fecha lo sigue evaluando y revisando las candidaturas, ¿no? Entonces, ningún geoparque trabaja solo. Están agrupados en redes, la red mundial, redes regionales. Por ejemplo, aquí es la red de geoparques de América Latina y el Caribe, que es la región que cubre la UNESCO para estos países. Y además puede haber redes nacionales, si es el caso, y redes temáticas, ¿no? Hay geoparques que están en islas, otros en volcanes, otros en zonas mineras, otros tienen patrimonio paleontológico, por ejemplo, espectacular. Entonces, realmente un geoparque no puede estar solo o ir por su camino, y eso fomenta muchas cosas. Primero, la cooperación
la cooperación sur-sur, norte-sur, la cooperación con otros países a veces lejanos que pueden enfrentar situaciones similares o pueden tener un perfil turístico diferente, la gente que llega allí a los que llegan acá, pero finalmente aprendemos de los que ya tienen un camino recorrido más largo. Nosotros tenemos un camino muy modesto, pero podemos enseñar a los que están apenas empezando, ¿no? Y bueno, otra cuestión es la promoción, una promoción cruzada, ¿no? Digamos, puede haber geoparques muy, muy exitosos, en particular pienso en algunos que se encuentran en China, y que es una cantidad de turistas gigantesco. Entonces, ellos pueden llegar a saber que estamos nosotros, ¿no? Y aunque sea que uno por 1000 se interese y llegue a visitar, pues ya sería una gran ganancia, ¿no? También hay que recordar que los geoparques trabajan bajo el esquema de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Y uno de esos objetivos es el trabajo en alianza para cumplir objetivos, ¿no? Entonces, una alianza es proteger el patrimonio geológico, darlo a conocer a toda la humanidad, y además fomentar el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, todo eso es algo que la visita a un geoparque nos tiene que transmitir, en cierto modo, ¿no? Y ahí están también páginas web de las redes de geoparques, uno los puede consultar, ver los proyectos conjuntos que tienen, ¿no? Es mucho más que solo una designación de calidad que nos da la UNESCO o un territorio, es también la gente del lugar y la cooperación entre muchos otros lugares. Claro, y que a veces nos puede dar una idea de qué puede haber en otro geoparque, como el caso de Hong Kong, que primas basálticos. Claro. Ya tenemos una referencia también de qué están ofreciendo, de qué territorios podemos conocer en otros países. Sí, así es. Y para ello, precisamente, doctora, te quería preguntar, en el caso de los rasgos históricos, que hemos venido platicando la importancia, y nos comentabas incluso toda una serie de debates que se han generado en función de lo que han ido encontrando también las comunidades, la parte de que no se podrían perder, digo, hemos hablado de primas basálticos, hay aguas termales, la minería, las peñas, por ejemplo, de las monjas, que también traen toda una parte de que hay una magia ahí, hay historia, pero un rasgo que dirías al público que nos está viendo, no se pueden perder esta parte, ¿cuál sería? Bueno, es una pregunta muy difícil. Porque justamente la comarca minera, el geoparque, es un crisol de varias naciones que han poblado el territorio. Desde las naciones mesoamericana, la tolteca, la mexicana, por supuesto, los alemanes que llegaron ahí, los ingleses. Entonces, la suma de sus culturas y actividades y hábitos han configurado un espacio único y peculiar a nivel mundial, que es el Geoparque Comarca Minera. Entonces, vamos a tener, desde el punto de vista, digamos, un rasgo así fundamental sería, si queremos adentrarnos un poco a la cultura inglesa y cómo dotó de identidad al territorio mexicano, bueno, pues yo los invitaría a que fueran en la zona centro de la comarca, al Museo del Paste, por ejemplo, para deleitarnos de ese rico platillo minero, que es una empanada rellena de vegetales, de carne, de frijoles, etcétera, pero que es un platillo netamente importado desde Cornwall y hasta México, ¿no? O también, muy cerca de ahí, bueno, en Real del Monte está el Panteón Inglés, que es una joya de la arquitectura del siglo XIX. Ahí vamos a encontrar también algunos elementos de la francmasonería plasmados en las distintas tumbas. O si nos queremos adentrar más hacia la cultura mesoamericana, un sitio 100% emblemático es el que está en el sur del geoparque, y que es el geositio Cerro de las Navajas, donde vamos a encontrarnos ahí con una alfombra de obsidianas, de esas tallas que se hicieron hace más de 600 años, ¿sí? Y esa obsidiana que llegó incluso hasta el norte de Estados Unidos y hasta el sur de Guatemala, producto del comercio entre las naciones, y que también ahí en el Cerro de las Navajas quedan los vestigios de una capilla franciscana de principios del siglo XVI. Entonces vemos que, bueno, por donde queramos, digamos, ubicar nuestra predilección cultural, la comarca minera nos ofrece en sus 31 geositios
rasgos históricos de la Nueva España, de la época prehispánica, del siglo XIX, de la maquinaria utilizada hacia finales del siglo XIX y XX, o obras arquitectónicas como el reloj de Pachuca, ¿sí? No se me hace muy, y no que se querías agregar algo, doctor, porque te vi muy interesado y sobre todo porque ahorita que nos comentas de manera muy armoniosa la región norte, la región sur, que al final viene en este libro muy ubicado, porque depende de dónde vengas de algún estado de la República, pues te puedes ubicar. No sé si querías agregar, doctor. Bueno, está el Museo de Mineralogía también, Claro, que sí. sería como, yo creo que sería el compendio entre la parte histórica, arquitectónica y las exploraciones científicas, ¿no? No sé Así si es. quieres mencionar algo del museo. Sí, bueno, efectivamente sí es un sitio emblemático en el que confluye esa parte del estudio de las rocas, los minerales, la parte arquitectónica, pero también que nos habla de del propio desarrollo científico en nuestro país, porque efectivamente se trata de un espacio creado a finales del siglo XIX y gestionado por un ingeniero mexicano llamado Baltasar Muñoz Lumbier. Este hombre, vale la pena referir que a él se le deben los primeros estudios nacionales sobre las meteoritas, esas piedras que nos habían caído del cielo, ¿no? Y que, bueno, él hace unos estudios muy interesantes sobre las meteoritas, pero él también es uno de los gestores de este primer museo de mineralogía del estado de Hidalgo, y fue además el director del Instituto de Ciencias y Literatura del estado de Hidalgo, que es el precedente de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Entonces, este hombre, también como lo siguen haciendo ahora los científicos, hace un siglo, él con una red de corresponsales en México y también en Europa y en Norteamérica, bueno, hacían este canje, intercambio y compra de especímenes, con la idea de ir descubriendo, literal, así descubriendo los secretos de la Tierra y su antigüedad. Pues miren, tenemos un panorama bastante amplio, tenemos de dónde elegir, usted que nos está viendo el Mirador Universitario, y bueno, la parte institucional es fundamental, por eso yo creo que es muy importante no olvidar la colaboración que se tiene de otras universidades, además de la UNAM, en el caso de la Universidad La Salle, y que puede complementar lo que hemos venido platicando. Adelante con la cápsula. Tenemos una gran herramienta, la UNAM ha venido a ser una gran herramienta, sobre todo pues el doctor Mora, que nos asesora en cualquier clase de circunstancia, desde decirnos por qué nuestra agua es de este color tan lindo, hasta explicarnos por qué tenemos un volcán monogenético. Yo ni siquiera sabía que existían los volcanes monogenéticos y ahora le puedo explicar qué es. Y tenemos uno en Huasca maravilloso y entonces lo estamos transformando para que sea un museo al aire libre y la gente pueda entender, igual que yo ahora entiendo, qué es un volcán monogenético. Esto no lo hubiéramos conseguido sin la importantísima herramienta que es para nosotros pues, el director científico del Geoparque. Los servicios que ofrecemos, primero que nada ofrecemos lo que es senderismo, contamos con cabañas, contamos con tirolesas, recorrido a caballos y con áreas de comida. Estamos por ahí recibiendo algunos cursos, lo que es con Turismo del Estado, que nos ofrece algunos cursos para la capacitación con los muchachos que traemos de guías en lo que son las tirolesas, en lo que son el área de servicio de limpieza en cabañas, y por ahí tenemos una tienda ejidal, por ahí nos capacitan también cómo recibir el turista, para que darles un mejor servicio. ¿Qué esperamos a futuro? Pues que se nos incremente lo que ya platiqué, el turismo con el geoturismo, y que lo hagamos de forma ordenada. Y dentro del ordenamiento, en la capacitación que tuvimos de Geoparque, nos habla de que tenemos que certificarnos como guías, ya algunos lo hacemos, que tenemos que va enfocado a la conservación, al cuidado del bosque, cuidado de las rocas. Ellos nos decían
que la figura de UNESCO viene a cuidar estas áreas, porque el principio de la vida pues está en las rocas, ¿verdad? Y en algunos lugares se está destruyendo el principio de la vida. Entonces, pues no tenemos que detener eso. Y si nosotros tenemos esa posibilidad de conservar estas áreas para venir aquí y le llamamos impacto cero o daño cero, pues siga sirviendo para nuestras nuevas generaciones. Nos ponían algunos ejemplos, en algunos lugares se estaba extrayendo la obsidiana, aquí en Hidalgo, se la estaban llevando. Si se la llevan luego no van a tener que ofrecer. Si nosotros permitimos que se destruya esto, no vamos a tener que ofrecer a nuestros visitantes. Entonces estamos trabajando en eso, ¿verdad? Ya estamos de regreso en Mirador Universitario con nuestros invitados de lujo y estamos por concluir el programa, pero me gustaría hacerles dos preguntas muy importantes. Y una se refiere a si ustedes estuvieran cerca, como lo han estado en los últimos años, pero en este momento cerca del ejidatario, cerca del habitante de la comarca, ¿qué le dirían? Pues ya que este sitio está expuesto a esta red global de geoparques y está distribuido en más de 30 países y son 140 geoparques. ¿Qué le dirían de manera muy coloquial, muy dinámica y rescatar este valor? Bueno, yo le diría que en el geoparque hay una premisa efectiva que es comunidad y sociedad. Hay un vínculo indisoluble entre comunidad y sociedad. ¿Por qué? Porque justamente es el ciudadano, el residente, el que ayuda, digamos, al cuidado de su medio ambiente a través también de esas acciones para el desarrollo sustentable. Entonces, él es un actor fundamental para cuidar de ese geopatrimonio y que pueda, preservarlo para futuras generaciones, desde el punto de vista de la memoria de la tierra. ¿Sí? Preservar esas formaciones, esas infraestructuras que hay, ¿no? Y que también le permiten a él entender su propia historia genealógica, de alguna manera, ¿no? Entonces yo le diría eso, que el geoparque es un vehículo, pero también es un área de oportunidad para que junto con los expertos en el estudio de la geodiversidad y del geopatrimonio, de la mano de la comunidad, puedan preservar estos sitios únicos a nivel mundial. Claro, un actor fundamental, doctor, ¿qué le dirías? Bueno, yo lo que les diría primero es que son personas privilegiadas, porque se encuentran en un lugar que está entre los 140 que la UNESCO ha destacado como que están representando la historia de nuestro planeta, ¿sí? Son personas privilegiadas, están en un lugar muy, muy especial, con un legado cultural y un ambiente geológico y una diversidad natural excepcionales. Pero eso significa también una elevada responsabilidad, que es que deben de, entre todos, velar para que ese patrimonio se conserve para las generaciones futuras y, al mismo tiempo, saberlo aprovechar, como decías Lucero, un área de oportunidad para desarrollarse, para hacer actividades sustentables que permitan dinamizar e incrementar la economía y aumentar las oportunidades y las condiciones de vida que tenemos en esos municipios y esos ejidos. Y con esta diversidad, ¿cuál sería la diferencia que tendría en particular la comarca minera de Hidalgo con algunos de los geoparques que va a proponer también en México en un futuro? O sea, ¿cuál sería el plus, aprovechando que ya le estamos diciendo al habitante de ahí que sea pues responsable y que también aprovechar este gran valor que tiene? ¿Cuál sería esa diferencia con los otros geoparques, doctora? Bueno, una diferencia es que, como lo decía Carles, no hay ningún geoparque idéntico a otro, aunque sí afines en términos temáticos. Y una diferencia nodal es que la infraestructura carretera para llegar al geoparque por cualquier punto de la República es óptima. Otra sería la cercanía con la Ciudad de México, pero también con otras ciudades importantes como Querétaro, ¿no? Como la propia Guadalajara. Entonces, una es esa situación de las vías de comunicación.
Otra es también la confluencia que se tiene con el sector gubernamental a través de la Secretaría de Turismo y con los universitarios a través del Instituto de Geofísica y el programa de seminarios de geoparques, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia, si lo queremos ver así, con estos futuros proyectos, es que en la comarca minera confluyen estos elementos riquísimos en cuanto al legado minero y metalúrgico del país, que no vamos a encontrar en otros espacios de propio México, ¿sí? Entonces encontramos museos, encontramos maquinaria, comida, leyendas, arquitectura y todo en torno a la actividad económica, pues que sigue siendo muy importante para nuestro país. Y ahorita que dices de la comida, doctora, pues al final los pastes que son muy tradicionales de ahí y que vale la pena rescatar toda esta parte gastronómica. Si bien nuestro país es muy rico en alimentos, en el caso de Hidalgo, pues es único, como dices. Y doctor, ¿qué agregarías a este punto? Ya poco más, porque básicamente comarca minera lo tiene en su nombre. Es una región minera. Hay pocos geoparques mineros en el mundo, son los menos. Hay muchos más geoparques que son volcánicos o geomorfológicos con las formas del relieve, o de geología histórica, donde se ven estratos que han sido pues catalogados y han servido como ejemplo para fechar otros en otras partes a través de correlaciones geológicas. Pero la minería aquí es fundamental, ¿sí? Está en todo. Incluso algo que no habíamos mencionado, algunos de los científicos que históricamente habían venido son responsables del descubrimiento de nuevos minerales en comarca minera. Es donde se descubrieron dos importantes minerales, la cristobalita y la tridimita, ambas en el Cerro de San Cristóbal. Estamos hablando de que son minerales muy abundantes en el mundo, pero se descubrieron acá. ¿Y por qué? Pues porque aquí venían los científicos atraídos por esas cuestiones que nos mencionan, de ese patrimonio, los prismas, ese debate mundial alrededor de cuál era el origen del planeta. Claro, y las aguas termales, a ver si nos pudieran platicar un poquito, que también son del interés de muchas de las personas. Sí, claro, hay un geositio dentro de la comarca que es Amajac, y son aguas curativas, terapéuticas, que efectivamente desde finales del siglo XIX empezaron a atraer la atención con mayor contundencia hacia el siglo XX, cuando se construyen estas infraestructuras para alojar al geovisitante, digámoslo así, a este geoturista, ¿no? En busca de confort, pero también de actividades recreativas y también de higiene. Entonces, ese es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, que en la comarca minera, dentro del geoparque, pues podemos echar mano no nada más de todo ese conocimiento y esa belleza geopatrimonial, sino también podemos usar la tirolesa, podemos hacer geosenderismo, podemos, digamos, divertirnos, porque eso es lo que busca también el geoparque, ¿no? Crear una conciencia educativa, sí, ofrecer elementos de una geoeducación, pero de manera divertida, en la que la comunidad también toma parte a través de la guía hacia el visitante. Claro, pues tenemos 30 segundos, doctor, para que nos des un cierre, así como lo hizo la doctora. ¿Qué diríamos para la gente que nos está mirando y volver a reforzar esta invitación? Bueno, efectivamente hay que visitar comarca minera, porque por mucho que les platiquemos, pues hasta que lo vean, se dan cuenta que realmente es un lugar extraordinario. Hay que visitarlo, como dice Lucero, con ánimos de pasarla bien, pero regresar a tu casa con algo nuevo, algo que te ha dejado el territorio, que sea imborrable, un conocimiento, una nueva forma de mirar a nuestro entorno, ¿no? nuestra realidad, pero después de visitar un lugar totalmente excepcional, y no solo el territorio, sino sus habitantes, que son muy hospitalarios, tienen un alto concepto del servicio turístico y de cómo tratar a la gente. Pues ya nos quedamos con esto y creo que fue bastante enriquecedor, y bueno, ya queremos prácticamente ir a visitar el geoparque. Esperemos que en las próximas vacaciones podamos ya estar ahí y compartir también con ustedes y platicar. Segurísimo. Y pues agradecerles a nuestros invitados del día de hoy, pues a la doctora en Historia Lucero Morelos, como habíamos comentado, doctora, que es responsable del acervo histórico de ahí del Museo de Geología,
Muchas gracias por Muchas haber gracias. estado con Al nosotros. contrario. Y al doctor en geología Carles Canet, quien es el coordinador científico del proyecto Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo y que actualmente está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Pues gracias también, doctor, por esta participación. Gracias. Y bueno, pues los invitamos a que vean la siguiente cápsula para que podamos cerrar este gran programa dedicado a la comarca minera en Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo en el próximo programa. El Geoparque Comarca Minera, en el estado de Hidalgo, alberga un geopatrimonio excepcional. La geología da cuenta de que nuestro planeta ha estado en constante cambio y evolución. Muestra de ello es que lo que hoy vemos como una planicie enmarcada por un conjunto de cerros, antes fue una zona volcánica con manantiales termales e incluso geysers. Este geopatrimonio comenzó a conformarse en el Mesozoico con la apertura del Golfo de México y en el Cenozoico con la subducción de la corteza oceánica por debajo del margen del Pacífico, lo cual originó la Sierra Madre Occidental y la faja volcánica transmexicana. Por aquellos tiempos, la constante actividad volcánica, de tipo predominantemente explosivo, aunada a fenómenos meteorológicos, esculpió singulares paisajes, diversos relieves y elevaciones. Entre estos paisajes, los prismas basálticos y las peñas de las monjas persisten hasta nuestros días como fieles testigos de los eventos ocurridos. Posteriormente, la actividad volcánica cedió su lugar a la erosión y a la formación de suelos, por demás singulares. Uno de estos paisajes lo podemos ver en el geositio denominado Las Ventanas, en el cual se aprecia un paraje abrupto sobresaliente por sus geoformas, con ejemplos de erosión esférica. Estos cambios naturales también permitieron el desarrollo de ecosistemas de gran riqueza biológica, como la Peña del Cuervo y el Parque Estatal Bosque El Hiloche. No se puede dejar de mencionar que los eventos geológicos en esta región dieron a estos sitios una riqueza mineral de singular valor, la cual comenzó a explotarse con gran auge a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Cabe resaltar que se estima que hay cerca de 3.000 kilómetros de galerías y pozos en la comarca minera. Algunas galerías y pozos se pueden ver, por ejemplo, en las obras mineras El Milagro, en la Veta Lobos y en el Cerro de las Navajas.